Buenos días compañeros y maestros, soy Fernanda Carolina Loranca Godínez, somos el equipo 1 y les vamos a presentar el tema sobre asma y cada una de mis compañeras se va a presentar a continuación. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Farfán Morales, soy alumno del 3HM4 y en este video voy a exponer sobre la fisiopatología del asma y los factores de riesgo. Buenas tardes, soy Castillo Nieves Michelle del 3HM4. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Francisco Ángel Velázquez Mendiola. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Ángel Velázquez y yo les voy a dar la definición de asma. Bien, ¿qué es el asma? Bueno, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea. Esto se los explico detalladamente más adelante. Ok, bueno, les voy a explicar cuáles son sus características fenotípicas. Esto en base a la variable extrínseca, que es la más común de todas. Bueno, vamos a tener que se presenta en jóvenes, mayormente en personas del sexo masculino, ya que tienden más a padecer esta enfermedad. De la variable extrínseca, van a tener un antecedente de atopía, que es otro término que ya habremos visto para el momento de esta clase, pero se los explico, es una condición genética que nos predispone a padecer cierta enfermedad, en este caso el asma. Ok, vamos a tener que la obstrucción de sus bronquios es reversible, o sea, que puede volver a su estado basal. Y vamos a tener también que es variable, esto refiriéndose a la cantidad de aire que puede expulsar este paciente. En algunos momentos va a ser muy óptima y en otros muy deficiente. Esto ya se arregla con el tratamiento. Y vamos a tener, obviamente, una hiperreactividad bronquial. Esto dado por su sensibilidad aumentada. ¿A qué se refiere esto? A que al contacto con un alérgeno, los bronquios van a reaccionar de una forma muy exagerada. Bien, aquí les explico. Cuando una persona con asma se expone a diversos alérgenos como lo son el pelo de las mascotas, los ácaros, el polvo, el humo del cigarro, la contaminación, estos van a provocar una hiperreactividad en sus bronquiolos, quienes rápidamente se van a inflamar. Dicha inflamación puede ser reversible, es decir, pueden volver a su estado basal. Es una cuestión que les he explicado anteriormente. En la parte de la izquierda tenemos una tabla que sirve para medir el flujo expiratorio de una persona normal. ¿Ok? La curvatura que se ve al inicio es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, se conoce como BEF1 y sirve para tomar mediciones que se explicarán más adelante. Ok, el volumen máximo que esta persona normal puede expirar se conoce como flujo expiratorio máximo o FEM. En los libros también es conocido como peak flow. Ambos términos nos sirven más adelante en el diagnóstico de un paciente con asma. Ok, les voy a hablar de sus características más comunes. Obviamente vamos a tener una obstrucción al flujo de aire. Vamos a tener una hiperreactividad y una inflamación de las vías aéreas respiratorias. Dicha inflamación va a ser de hipersensibilidad tipo 1, que es un término que ya habremos visto, pero les recuerdo, una hipersensibilidad de tipo 1 ocurre durante los primeros minutos y es provocada por la exposición a un tipo específico de antígeno, también conocido como alérgeno, otro término que ya hemos visto. Ok, les voy a hablar de sus características más comunes. Obviamente vamos a tener una obstrucción al flujo de aire, vamos a tener una hiperreactividad y una inflamación de las vías aéreas respiratorias. Dicha inflamación va a ser de hipersensibilidad tipo 1, que es un término que ya habremos visto, pero les recuerdo, una hipersensibilidad de tipo 1 ocurre durante los primeros minutos y es provocada por la exposición a un tipo específico de antígeno, también conocido como alérgeno, otro término que ya hemos visto. Bueno, y por último les dejo una tabla con los diferentes fenotipos de asma. El asma alérgico o atópico es el más común que existe. Después le siguen el asma no alérgico, leve, estable
severo, asma por exacerbaciones y el asma neutrofílico, que este es más común en pacientes fumadores. Hablando de la fisiopatología del asma, sabremos que esta es de origen inmune, con predisposición genética. Esto va a ocasionar que el sistema inmune sea hiperreactivo. Aumentarán los linfocitos Th2, que junto con factores ambientales van a sintetizar las interleucinas 4, la interleucina 5 y la interleucina 13. Estas van a llamar a los mastocitos, eosinófilos y linfocitos B, que van a sintetizar la inmunoglobulina E. Esta ya sabemos que es de las alergias, y esto va a provocar algunos síntomas como la tos, la vasodilatación y algunos que explicaremos más adelante. Esta es llamada el asma extrínseca. Ahora, hablando del asma intrínseca, que es el asma que principalmente se da en el adulto, los neutrófilos serán los principales componentes celulares que estarán en esta. Esta no va a tener una relación con las alergias y se va a relacionar más con el tabaquismo. Aquí en esta va a entrar lo que es el óxido nítrico, que también es un potente vasodilatador. Cuando hablamos del asma alérgica, también debemos recalcar que esta no puede ser ocasionada por mecanismos que sean dependientes de la inmunoglobulina E. Esto se va a dar a través de los linfocitos Th1 y los linfocitos Th17. Estos también con sus receptores específicos para su alérgeno y no van a favorecer la síntesis de inmunoglobulina E. En el siguiente esquema interpretaremos la fisiopatología del asma. Aquí van a coexistir dos factores. Uno, los predisponentes y los desencadenantes. Los predisponentes serán aquellos que van a incrementar el riesgo de padecer asma, o sea, serán los genéticos. Estos dependerán de la interacción con el medio ambiente, el desarrollo de la respuesta inmunológica, el control de la inflamación y por último la reparación tisular de las vías aéreas. Y los desencadenantes, que son los que van a activar el asma. Ejemplos de estos son los alérgenos, las infecciones contraídas, contaminaciones ambientales, los cambios de temperatura, el ejercicio y las emociones, solo por dar unos ejemplos. Ahora, en la parte de abajo del esquema observamos tres recuadros. Una son las células directoras, las moléculas y las células efectoras. Cuando hablamos de lo que son las células directoras, tendremos como ejemplos los linfocitos T reguladores, los linfocitos T ayudadores que son los TH y las células dendríticas. Cuando hablamos de lo que son las células efectoras, ahí se van a considerar principalmente a los dos tipos, que son los eosinófilos y los neutrófilos. Y ya por último, en las moléculas se van a encontrar lo que son las citocinas, las adhesinas, los mediadores químicos y los neurotransmisores. La inflamación en las vías aéreas contribuye a un broncoespasmo que se va a presentar en las exacerbaciones del asma. Esta inflamación puede ser eosinofílica en la mayoría de las ocasiones. Esta, como ya habíamos explicado, ocasionada por los linfocitos Th2, que van a favorecer a la síntesis de inmunoglobulina E específica, pero también puede ser causada por linfocitos NKT o células innatas linfoides del tipo 2, que por mecanismos independientes de inmunoglobulina E y ante estímulos diferentes causan la inflamación. Los linfocitos Th1 y Th17, las células innatas linfoides tipo 1 o tipo 3, también pueden causar inflamación, pero por neutrófilos atraídos por interleucina 17 y activados por la IFN gamma. La inflamación y el broncoespasmo
también pueden ser favorecidos directamente por radicales libres de oxígeno, los ROS, que activarán la vía de factor nuclear kappa, con la producción subsecuente de citocinas proinflamatorias o por tono colinérgico exagerado, o por activación de canales iónicos TRPA1, o por cambios en la vía del cortisol y el estrés. Todos estos mecanismos frecuentemente pueden combinarse en un mismo paciente. Cuando hablamos de factores de riesgo del asma, encontraremos a tres principales: los factores del huésped, los factores ambientales y las exacerbaciones, que son las agravaciones que tiene esta enfermedad. Hablando de las más importantes, estas se encontrarán en el huésped. Aquí se encuentran los factores genéticos, se encuentra la obesidad. Aquí es más difícil tratar con un paciente que sea obeso, es por eso su importancia. Ahora, en el sexo masculino habrá una preponderancia en el asma extrínseco, mientras que en el sexo femenino habrá una preponderancia en el intrínseco. En los factores ambientales vamos a encontrar los alérgenos, que pueden ser inhalados o pueden ser consumidos por medio de alimentos. Las infecciones de vías respiratorias, las profesiones que la persona se encuentra ejerciendo, esto principalmente que tengan contacto con polvos. Pueden ser veterinarios, panaderos, pintores, gente de industrias de plástico, etcétera, solo por dar unos ejemplos. Y por último, el tabaco y la contaminación influirán mucho en esta patología. Ya por último, tenemos los factores de riesgo en la exacerbación. Estos son el ejercicio, el frío o la presencia de irritantes en el ambiente, infecciones, alimentos y los fármacos. Para esto hay que recordar que la gravedad dependerá de cada persona. O sea, no porque una persona con asma haga ejercicio, esta va a agravarse. Y viceversa, o sea, puede agravarse también en cierta forma, pero también va a depender del ambiente que tenga esta persona y cómo responda esta a la enfermedad. Bueno, soy Fernanda Carolina Loranca Godínez y yo les voy a hablar sobre lo que es el cuadro clínico del asma. Y empezamos con lo que es el característico, que es con tos, disnea. Antes que nada voy a hacer un paréntesis sobre la disnea, que es la dificultad para respirar y puede tener causas que no se deben a una enfermedad subyacente. Por ejemplo, el ejercicio, la altitud, usar ropa ajustada, estar acostado, entre otros, sino que es como la dificultad respiratoria o falta de aire, es una sensación subjetiva y por lo tanto de difícil definición. Entonces la dificultad respiratoria es una acción o una afección que involucra una sensación de dificultad o incomodidad al respirar, la sensación de no estar recibiendo aire suficiente en los pulmones. Después sigue lo que es las sibilancias, que también quiero hacerles un paréntesis para explicarles qué es la sibilancia rápida, que es un signo de una persona que puede estar presentando problemas respiratorios. Entonces el sonido de las sibilancias es más evidente cuando se expulsa el aire que al expulsar el aire, que es exhalar. También se puede escuchar al tomar aire, que es al inhalar, pero más se escucha cuando se expulsa el aire. También tenemos lo que es la opresión torácica de predominio nocturno. También en lo que es en este cuadro clínico se va a considerar lo que es el diagnóstico de asma ante cuadro clínico el antes mencionado. Tenemos lo que tomar en cuenta son los antecedentes familiares o personas de atopía. Y al diagnosticar el asma a un paciente es muy probable que este ya no se retire nunca, o sea que al momento de que el paciente ya es diagnosticado con asma, ya digamos que va a ser un tratamiento o el tratamiento que le den ya va a ser como para toda su vida. Es muy, pero muy raro que alguien se cure de asma.
Bueno, compañeros, ahora les voy a hablar sobre el diagnóstico y las pruebas para el asma. Ok, las pruebas diagnósticas que tenemos para el asma va a ser una espirometría, donde vamos a medir el índice del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, el BEF1, que ya les había mencionado anteriormente. Si este volumen es menor al 70%, de ahí podemos tener una base de que el paciente sufre asma. Otra prueba es el test de broncodilatación. ¿Qué se va a hacer aquí? Bueno, vamos a ayudar al paciente con un beta-2 agonista de anticuerpos conocido como el salbutamol. Si su volumen expiratorio forzado aumenta a más del 12%, podemos saber que el paciente sufre asma. ¿Por qué? Porque el medicamento salbutamol, que es para pacientes con asma, lo está ayudando. Entonces, por ende, podemos concluir que tiene asma. Otra opción también es el flujo expiratorio máximo. Esto se hace a través de varias pruebas en donde se utiliza una fórmula matemática que no es ahorita importante conocer, pero nos va a dar una variabilidad. Si esta variabilidad es mayor al 20%, ya sabemos que nuestro paciente tiene asma. Otra prueba que tenemos es el test de histamina o metacolina. Esta prueba es antagonista del test de broncodilatación y se va a presentar solamente en pacientes que no presentan una obstrucción, es decir, que su índice de BEF1 sea mayor al 70%. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a administrar histamina o metacolina. Si su BEF1 disminuye por debajo del 20%, podemos saber que tiene asma. ¿Esto por qué? Bueno, porque sus bronquiolos están teniendo una respuesta exagerada a lo que es un vasoconstrictor. ¿Ok? Y por último tenemos una fracción exhalada de óxido nítrico. ¿Qué es el óxido nítrico? Bueno, pues no es más que un vasodilatador, ¿ok? Que exhala el paciente. Cuando sus bronquiolos se encuentran inflamados, pues obviamente va a exhalar óxido nítrico en grandes cantidades. Si estas superan las 50 partes por billón, ya de entrada podemos intuir que tiene asma. Bien, y lo último para confirmar el diagnóstico de asma es el algoritmo diagnóstico del asma. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Tenemos un paciente con síntomas asmáticos. Se le va a hacer una espirometría con prueba broncodilatadora. Si presenta un patrón obstructivo, como se muestra a la derecha, o sea, si su BEF1 es menor al 70% y la respuesta broncodilatadora da positiva, entonces podemos concluir que tiene asma. Si su respuesta broncodilatadora es negativa, o sea, su BEF es menor al 12%, entonces va a ser una prueba de óxido nítrico, la que ya les había mencionado anteriormente. Si encontramos que tiene un índice mayor o igual a 50 partes por billón, pues se concluye que tiene asma. En caso contrario, se aplican glucocorticoides. Si estos normalizan el patrón de su BEF1, podemos concluir que tiene asma. ¿Por qué? Los broncodilatadores se utilizan para personas asmáticas. Entonces, como se le administraron y se normalizó el patrón, pues obviamente tiene asma. De caso contrario, pues se tiene que hacer una evaluación. Ok, en el caso de la izquierda, tenemos un margen de referencia del BEF mayor al 70%, lo cual indicaría que está bien, pero aún así se tienen las sospechas dados los síntomas asmáticos. Bien, se va a ver su respuesta broncodilatadora. Si es positiva, igual, tiene asma. Si no, se va a analizar su variabilidad domiciliaria del flujo expiratorio máximo. Si esta es mayor o igual al 20%, es asma, como ya lo mencioné anteriormente. Después sigue la prueba de óxido nítrico, que ya se mencionó acá. Y lo mismo, si es mayor a 50 partes por billón, es asma. Y ya por último tenemos la prueba de broncoconstricción. Como dije anteriormente, se va a administrar histamina o metacolina. Y pues si el paciente tiene una hiperreactividad, se puede concluir que sufre asma. En caso contrario, pues se tiene que hacer una reevaluación.
Tratamiento. Existen distintos métodos terapéuticos para el tratamiento del asma. En primer lugar, tenemos lo que son los corticoides inhalados, que son los fármacos más utilizados porque ejercen un efecto inflamatorio o directo y no cuentan con los efectos secundarios de los corticoides sistémicos, como lo son suprimir la glándula suprarrenal, la osteoporosis, las infecciones. Entonces se podría decir que son fármacos muy seguros que se pueden dar tranquilamente por muchos años. Ejemplo de estos son la Vlectosoma y la fluticasona. Otra alternativa que ya hemos mencionado anteriormente son los corticoides sistémicos, que en estos, en cambio, no se pueden utilizar siempre, sino solamente dentro del contexto de un asma grave, exacerbado. Después contamos con los broncodilatadores. Los que más se usan en el asma son los betados agonistas, tanto de larga acción como de corta acción. Los de corta acción como el salbutamol y de larga acción como el salmeterol también se pueden utilizar en estadios más graves, como cuando se necesitan más terapias, los anticoligénicos como el impertarol o la teofilina, que estos se reservan ya para asmas de difícil control. Otra alternativa van a ser los antagonistas del receptor de leucotrienérgicos, como el montelukast, que son tanto antiinflamatorios como también bloquean la broncoconstricción en situaciones agudas. Esto nos va a ayudar sobre todo en los niños para ahorrar un poco la dosis de los corticoides, aunque también se pueden utilizar en estadios más avanzados. También tenemos lo que son las cromonas, que no se sabe en concreto qué es lo que hace, pero lo que se ha visto es que reduce la hiperactividad bronquial. También se puede utilizar en niños porque son fármacos muy seguros, muy bien tolerados y también nos pueden ayudar como ayudantes en el asma de difícil control. Después tenemos fármacos un poco más interesantes que son los anticuerpos monoclonales. Son fármacos más directos y también más costosos y difíciles de encontrar. Literalmente son anticuerpos que atacan a una diana específica del sistema inmune. Tenemos anticuerpos contra la inmunoglobulina E como el amolizumab. Este obviamente lo utilizaremos solamente si la Ig está aumentada, si no, no tendría sentido. También tenemos anticuerpos que atacan a la IL-5, la interleuquina, que permite la maduración de algunos sinófilos. Algún ejemplo de estos son los mepolizumab. También podemos atacar al receptor de la interleuquina 5 como que está en los eosinófilos benralizumab. También hay otras que atacan a la interleuquina 4 y 13, como el dupilumab, más que estas en cambio están más ligadas con la facilitación de la síntesis de hemoglobina. Es como sea siempre, para dar estos fármacos se tienen que hacer un estudio de paciente, qué es lo que afecta más al paciente o sea, qué es lo que más beneficia o qué nos sirve más para bloquearle su sistema inmune para que el paciente mejore. Y finalmente tenemos que se pueden utilizar la acitromicina, el antibiótico, pero no porque sea antibiótico, sino porque tiene un papel antiinflamatorio en los pacientes exfumadores y por eso es de especialidad para estos pacientes con asma neutrofílica, porque si es neutrofílica no tiene ni eosinófilos, ni IgG, ni nada de esto nos va a servir para cuando sea de difícil control. Por último, tenemos una alternativa un poco más moderna, que es la termoplastia, que consiste en introducir por broncoscopía
un aparato que lo que va a hacer es aplicar calor sobre la pared bronquial con el objetivo de que éste se adelgace y por consiguiente mejore el diámetro por el que pasa el aire. Después de esta explicación podemos observar entonces el tratamiento según los diversos escalones. Los pacientes con asma por lo general empiezan su tratamiento desde el escalón 2 o 3, ya que el escalón 1 se utiliza en aquellos pacientes que tienen síntomas únicamente ante el esfuerzo. Esto muy frecuentemente se le considera como la disnea fisiológica que tenemos todos cuando estamos haciendo ejercicio, así que nos suelen consultar estos pacientes. Si es que se tratara esto solo de un asma que se desencadena por el esfuerzo, solamente tendríamos que dar el primer escalón, que es un agonista beta 2 adrenérgico de acción corta a demanda, es decir, que el paciente cargue un inhalador de salbutamol y lo tenga a la mano solamente para los episodios. Este se va a mantener a lo largo de los demás escalones. En el escalón 2 tenemos aquellos pacientes que tienen síntomas en el día, pero que no tienen limitaciones de la vida diaria, ni tampoco tienen síntomas en la noche. Aquí vamos a añadir a los pacientes lo que son las corticoides a base de dosis bajas, como la budesonida, y aparte de la budesonina como tratamiento mantenido, se dará el salbutamol en los episodios de disnea. En el escalón 3 tenemos a los pacientes que ya tienen síntomas nocturnos y que tienen limitaciones en sus actividades de la vida diaria. A estos pacientes ya se les añaden los corticoides de dosis bajas beta 2 de acción corta y beta 2 de acción larga. Aquí además se estará dando el formoterol más la budesonida más el salbutamol. En el escalón número 4 es mejor dar el corticoides subiéndole dosis. Lo demás se mantiene igual al escalón anterior. En el escalón 5 las corticoides a dosis altas y a partir de aquí ya se puede estudiar al paciente para darles anticuerpos, siempre y cuando se pueda. En el escalón 6 estamos obligados a dar todo el arsenal, lo que se traduciría a dar los beta, los corticoides, a dar los anticuerpos si es posible y otras terapias como teofilina, como los anticoligérnicos, porque este es el asma llamado de difícil manejo y es el que se tiene que individualizar para que el paciente se beneficie a la hora del tratamiento. En cuanto al control del asma, es importante saber cuándo está bien controlada. A continuación podemos observar una tablita donde nos dice los criterios de un buen control de asma. Es decir, que si en el escalón que nos encontremos el paciente tiene estos criterios, nosotros estamos teniendo un buen tratamiento del asma. Estos criterios son que tenga 2 o menos síntomas diurnos a la semana, ningún síntoma nocturno, que no haya limitación de las actividades diarias, que no necesite más de 2 veces a la semana la medicación de rescate, es decir, el beta 2 de acción corta, que la función pulmonar esté normal, es decir, PEP1 y PIF más de 80%, que es el valor normal según la edad, según el género, según la población, y que no tenga exacerbaciones. Esto es lo que es un buen control. Existen algunos otros criterios de asma parcialmente controlada o mal controlada, pero lo ideal es mantenernos aquí en un buen control, evaluando las posibilidades de tratamientos, si subir o bajar escalón según cada paciente lo requiera, y finalmente hablaremos de los tratamientos de nuestra crisis asmática. Crisis asmática. Se clasifica en 3 grandes grupos. La crisis leve, que es el paciente que llega caminando, que puede hablar, que se le encuentra estable
que tiene un peak flow normal, una saturación más de 95, una presión de oxígeno más de 40. Este paciente solamente va a requerir del uso de beta-2 agonista de acción corta, es decir, la medicación de rescate que ya tenía en su casa después de la crisis. Siguiendo tenemos la moderada grave, es decir, aquella que ya presenta una dismia importante que le impide al paciente hablar. Es una línea de reposo que se le puede evocar algunas palabras para explicar lo que le pasa y tiene ya más alterados algunos parámetros. Ya tiene taquicardia, tiene el peak flow disminuido, satura menos de 95 pero más de 90, tiene un descenso de la presión de oxígeno sin llegar a la hipoxemia. Estos pacientes mejoran con el uso de oxígeno por medio de métodos no invasivos, que son la cánula nasal, mascarilla tipo Ventru, beta-2 agonista de acción corta y corticoides sistemáticos. En este contexto sí se utilizaron los corticoides sistemáticos, pero solamente para la agudización. Esto normalmente resuelve a la mayoría de las crisis moderadas a graves. Si es que esto no se puede utilizar como segunda alternativa, el uso de hiperatropio, que es un anticoligénico de acción corta, que va a mejorar la función pulmonar conjunto a los corticoides inhalados en dosis altas porque este provoca una broncodilatación más directa. Así que si no funciona el primer esquema, pasamos al segundo. Los pacientes también se pueden beneficiar del uso de sulfato de magnesio. No se usa en todos los pacientes, se recomienda restringir el sulfato de magnesio a los que tengan PIB1 menos o entre 25 y 30 más o menos, o sea, a los que tienen una obstrucción importante. El sulfato de magnesio en 2 gramos, dosis única, y se recomienda el ingreso de pacientes con un pico más de 40 y se recomienda del paciente el alta cuando tenga un peak flow más de 60%, manteniendo por 1 a 3 horas tras el último tratamiento. Esto sería más o menos un resumen del tratamiento de la crisis moderada a grave. Finalmente, y para concluir, tenemos lo que es la grave, que es aquella que se requiere el uso de ventilación mecánica. ¿Qué signos nos pueden alertar de que el paciente requiere de esto? Por supuesto, lo que ya se ha mencionado es una línea muy intensa. El paciente puede llegar inclusive inconsciente. Además del nivel de conciencia, también tenemos que ya haya una bradicardia, respiración paradójica. Que está en la respiración paradójica quiere decir que el paciente tiene una disociación del patrón torácico-abdominal normal. ¿Y esto por qué ocurre? Porque los músculos de la respiración ya se agotan, se fatigan. Esto es peligroso también si el silencio oculta. También son signos de mal pronóstico porque quiere decir que la obstrucción ya es muy grave. Ante todas las circunstancias también, saturación menos de 90, presión de oxígeno menos de 60, de presión de CO2 más de 40, que ya nos indican gravedad en el paciente. Está indicado, como ya dijimos, ventilación mecánica de buenas a primeras. Se intenta hacer la ventilación no invasiva en el paciente, el uso de CPAP y PAP, pero si es que ya presenta alteración del nivel de conciencia parada cardiorrespiratoria o una insuficiencia respiratoria que ya no responde a oxígeno alto flujo, ya es indicativo de transferir al paciente a la unidad de cuidados intensivos para que se le haga una intubación endotraqueal y se le suministre la ventilación mecánica invasiva. Así que, cuando el paciente cumple criterios para ir a ponerle un tubo endotraqueal, 3 condiciones:
descenso del nivel de conciencia, parada cardiorrespiratoria o una insuficiencia respiratoria, que a su vez el otro momento es una, pero 2 menos de 60, más menos es un poco más de 45, pese a estar utilizando oxígeno alto flujo. Estas tres condiciones, una de las tres que presente, ya te indica que el paciente está muy grave, que tiene que ser resuelto su problema en la salud en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, para finalizar este trabajo, como se mencionó, el asma es una enfermedad que afecta a los pulmones, es una de las enfermedades de duración prolongada y es más común en los niños, aunque en los adultos también puede ser padecerla, pero es más común en niños que en adultos. El asma puede ser leve o puede inferir en las actividades diarias. En algunos casos puede conducir en ataques mortales. El asma puede causar dificultad para respirar, dolor de pecho, tos o sibilancia. En algunos casos los síntomas pueden exacerbarse. También el asma generalmente se trata con inhaladores de rescate para atacar los síntomas y los inhaladores de control, que son esteroides que provienen de los síntomas, y también los casos más graves pueden requerir inhaladores de acción prolongada que mantengan las vías respiratorias abiertas y además de los esteroides orales. También para retomar tantito, ¿cuál es la causa del asma? Puede ser alérgenos aerotransportados como el polen, el ácaros del polvo, los esporos de moho, la caspa de animales o las partículas de residuos de cucarachas, infecciones respiratorias como un resfriado común, actividad física, aire frío, entre otros. ¿Cuáles son los tipos de asma? Puede ser asma alérgica, asma no alérgica, asma estacional, asma ocupacional, asma inducida por ejercicios, asma difícil de controlar, asma severa o grave. También se mencionó el qué pasa si no se trata el asma, que es un ataque de asma grave que no mejora con el tratamiento en el hogar y puede convertirse en una emergencia que pone en riesgo la vida de la persona o del paciente. También es la clave para detener un ataque de asma es reconocer y tratar un brote de asma temprano. Sigue el plan del tratamiento que se dio por el médico. Y también, por último, ¿qué parte del cuerpo afecta el asma? Que esa enfermedad afecta a los bronquios o las vías aéreas situadas dentro de los pulmones. Y eso ya es todo. Muchas gracias por su atención y espero les haya gustado esta presentación. Gracias.